Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Fernando Santiago, soy estudiante de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Actualmente estoy cursando el último semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, que dentro del pensum de estudio tenemos el curso de Derecho Bancario Bursátil, el cual el catedrático nos ha solicitado que escogiéramos dentro de diferentes temas, uno que tuviésemos que investigar, analizar y exponer por medio de esta plataforma, y el que yo seleccioné fue contratos mercantiles relacionados al derecho bancario. Para poder comenzar con este tema, les voy a establecer e indicar qué es un negocio jurídico, o también conocido como contrato, que dentro de nuestro ordenamiento jurídico en el Código Civil, Decreto Ley 106, en el articulado 1251, establece que el negocio jurídico, cuyos elementos básicos es la capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Esto quiere decir de que tiene que ser las partes, tener la capacidad legal para poder expresar su voluntad y crear derechos y obligaciones, consentimiento que no adolezca de los vicios del mismo, que puede ser dolo, violencia, simulación o error, y tiene que ser sobre objeto lícito, el cual no tiene que ir contrario de la ley o las buenas costumbres para que se puedan llevar a cabo. Ahora nos vamos a declinar al derecho mercantil, en este caso al Código de Comercio, que es el decreto 2-70. Dentro de su articulado tenemos muchos principios, bases jurídicas, entidades o de igual manera contratos típicos mercantiles. Aquí voy a hacer otro paréntesis para poderles indicar que están los contratos típicos mercantiles, que son los establecidos dentro de una norma jurídica, y tenemos los contratos atípicos mercantiles, que están fuera de un ordenamiento jurídico, que se dan a cabo por medio de costumbre, o y así que sabemos que la costumbre en Guatemala es fuente de derecho. Entonces se pueden establecer contratos de esta forma, siempre que no vayan contra las buenas costumbres, no sean en contra de objeto lícito. Entonces vamos a empezar con la exposición con el tema de los contratos mercantiles relacionados al derecho bancario, con el contrato típico mercantil de fideicomiso. Este está regulado en el Código de Comercio dentro del articulado del 766 al 793, donde les voy a dar una pequeña definición. Fideicomiso es el contrato típico mercantil en el cual el fideicomitente da un bien para administración del fiduciario para beneficio de un fideicomisario. También tenemos que establecer que el fideicomisario no puede ser el fiduciario que administra el fideicomiso. Esto quiere decir de que el mismo beneficiario puede ser el que está administrándolo dentro del contrato jurídico. Ahora bien, no pueden ser dentro del fideicomiso de manera imperativa y coercitiva de la ley. Los fiduciarios tienen que ser bancos, los cuales pueden suscitarse en este contrato como esta figura jurídica, y también las instituciones de crédito que tengan autorización por la Junta Monetaria Nacional. Por eso está relacionado con el derecho bancario. De igual manera, aquí se pierde un poco el poco formalismo del derecho mercantil en sus principios, ya que para poder constituir un fideicomiso en Guatemala se tiene que hacer por medio del instrumento público denominado como escritura pública. Otras características del fideicomiso es de que no se puede suscitar a mayor de 25 años. Aunque lo hayan establecido dentro del contrato, se entenderá como su plazo mayor. Hay una serie de excepciones para que esto se pueda llevar a cabo. Están en el artículo 790, lo cual establece que si el fideicomisario es una entidad estatal, una institución de asistencia social, cultural, científica o artísticas con fines no lucrativos, o a un incapaz o un enfermo incurable, el plazo puede ser extendido al máximo de los 25 años, toda vez llene ese requisito. De igual manera, el fideicomiso, lo que hace esta figura jurídica es de que el fideicomitente, que es el que poseedor de un bien, le da al fiduciario, que en este caso es un banco o una institución de crédito autorizada por la Junta Monetaria, para que administre este bien, y dentro de las estipulaciones se va a dar una remuneración al fideicomitente, que puede ser fideicomisario en este caso, o al fideicomisario beneficiario que se establezca dentro del contrato. Lo único que se exceptúa es de que, como les mencioné, el fideicomisario no puede ser el mismo fiduciario dentro del mismo fideicomiso, porque sí puede un banco ser fideicomisario, pero no el fideicomiso que está administrando. Eso sería todo en cuanto al contrato típico mercantil del fideicomiso.
Continuando con la exposición, les voy a explicar un poco acerca ahora de un contrato atípico mercantil relacionado con el derecho bancario. Les recuerdo, es atípico porque no está dentro de un ordenamiento jurídico. Este es el contrato de leasing financiero. Se establece así porque se va a encontrar la figura de un ente financiero o una institución de crédito autorizada para poder suscribir este tipo de contratos, el cual tenemos la figura del arrendador y el arrendatario y un bien que va a ser el arrendado. Pero tenemos aquí una cláusula que tiene que estar dentro del mismo para ser considerado como leasing, que es la opción a compra del bien. Se los voy a explicar. Tenemos el arrendador, el cual está dando un bien para que el arrendatario lo utilice, teniendo que pagar lo establecido en las cláusulas del mismo de forma económica y los diferentes tipos de pago dentro del contrato, pero que en un cierto tiempo establecido se podrá tener la opción de poder comprar o adquirir el bien que está arrendado. Eso sí, tenemos que aclarar de que no es obligatorio la compra del mismo, pero sí tiene que estar establecido esa opción de poderlo adquirir a futuro. Esto es uno de los contratos, es muy utilizado en diferentes entidades y formas mercantiles, ya que hay muchos bienes que están para las empresas o los clientes interesados de los mismos de poder adquirir, pero no tienen las capacidades económicas en el momento. Entonces el banco ahí los ayuda a un futuro de poder también acceder a algún tipo de crédito posterior a querer adquirir el bien encontrado dentro del leasing. Básicamente ese es el objeto del contrato de leasing financiero. Continuando con la exposición, les voy a explicar acerca de otro contrato típico mercantil que se encuentra regulado en el Código de Comercio entre los artículos 744 al 749, el cual es el contrato denominado como reporte. Aquí tenemos el surgimiento de otras dos figuras jurídicas denominadas reportador y reportado, pero en este caso hay una tercera figura que se establece, que se llama títulos de crédito. En este caso, una de las partes da títulos de crédito que estén consignados a favor o a su nombre para que el otro pueda hacer uso de los mismos o de los derechos que contraen, y establecido en el contrato a posteriori tendrá que devolverlos por un determinado precio y plazo, ya sea por un precio aumentado o disminuido dentro del contrato a conveniencia de las partes. También tenemos que indicar de que los derechos que sean inherentes al mismo, si no es caso en contrario, tendrá que ser dado al reportado, y de igual manera se tendrá que devolver o subsanar cualquier tipo de conflicto o error que se haya tenido de la utilización de los mismos, porque al final se devuelven al propietario primigenio de esos títulos de crédito después de haberse utilizado con los fines establecidos dentro del contrato. Esto es la definición y el uso y las figuras establecidas dentro del contrato de reporte. Siguiendo, ahora les explicaré acerca de otro contrato, el cual es el denominado de tarjetas de crédito. Estos son muy utilizados y comunes dentro de cualquier persona, tiene una noción por lo menos a grosso modo de una tarjeta de crédito, pero también les voy a explicar que en el artículo 757 del Código de Comercio establece qué es una tarjeta de crédito, qué tiene que contener la misma, y para poderlo determinar tiene que ir a nombre de una persona determinada, tiene que ser no negociable, tiene que ceder una cierta cantidad de crédito establecido, ya sea por establecimiento en este caso que es un banco el que las emite, o las entidades de crédito o instituciones autorizadas para la Junta Monetaria para poder emitir este tipo de documentos o contratos. El fin del uso de las tarjetas de crédito es tener en sí crédito dentro de un banco, el cual se tendrá que pagar por una determinada tasa de interés si fuera el caso. Algunas veces solo lo utilizan como fluidez económica, pero al llegar a un tipo de demora o atraso de alguno de los pagos, o si se trata de sacar algún tipo de financiamiento, intracuotas, o dependiendo de los negocios o utilidades que se pueden hacer dentro de la institución que está otorgando la tarjeta de crédito, se puede recaer a una cierta tasa de interés que no tiene que ir
tan elevada y tiene que ir dentro de los estándares definidos en la ley y que no sean como abusivos en contra del usuario para poderlos optar y no los vayan a tener alguna problemática futura al poderlos pagar o utilizar este tipo de créditos. De igual manera tienen que ser susceptibles a utilización en territorio nacional o extranjero. Estos son emitidos por medio de contratos que en su mayoría son de adhesión, que también están establecidos en el Código de Comercio, en los cuales solo una de las partes establece los preceptos y la que en este caso puede ser el usuario, que puede ser una persona individual o jurídica, firma solamente dando su voluntad y adheriéndose a lo que establece este tipo de contrato para poder adquirir este beneficio o este bien que puede ser susceptible de crear créditos. Esto es una tarjeta de crédito o un contrato mercantil de este tipo relacionado al derecho bancario. Y para concluir con la exposición, voy a explicar acerca del contrato de factoraje, en el cual se establecen aquí otras dos figuras que se les denominan factor y factorado. Aquí es en cuanto a lo relacionado a la cesión de créditos u otorgamiento de derechos derivados de los mismos, en el cual tenemos al factorado, que es el que tiene créditos y deudores o una cartera de los mismos que son los que va a ceder los derechos de cobro, de obtención de pagos, de todos los intereses al factor, porque el factor se está haciendo cargo de poder, conforme a lo establecido en el contrato, de adquirir, cobrar, de poder obtener todos los pagos relacionados en cuanto a las deudas creadas. Este contrato también puede ser establecido por temporalidad o definitorio, en el sentido de que va a ser el factorado todos sus derechos. En cuanto al factor, que solo va a tener que adquirir los créditos, las cobranzas y demás trámites administrativos para los mismos, a cambio de una remuneración que puede ser mucho menor de la deuda adquirida. Por ejemplo, de que el factorado tenía un crédito por 1.000.000 de quetzales, pero el factor va a adquirir todos esos derechos y obligaciones de cobro, todos esos gastos, todos esos trámites, pero no le va a pagar el 1.000.000 de quetzales adeudados al factorado, sino le va a pagar tal vez un 45%, 450.000 quetzales, por ejemplo, para adquirir esos derechos y hacer adopción del cliente o usuario que está adquiriendo este servicio a la entidad financiera, en este caso, para poder optar a vender o ceder sus derechos crediticios de cobros y demás obligaciones que tienen ellos a favor, y la parte como factor también de poder optar a adquirirlos en su totalidad o fraccionado dependiendo de la negociación. Agradezco mucho la atención que hayan tenido a esta exposición. Espero haber alimentado toda la información que ha sido requerida y de igual manera haber explicado de la manera más eficiente y entendible posible estos términos que son un poco complejos, pero ya poderlos establecer de una manera más sencilla y así poder dar a entender cada uno de los puntos y cada uno de estos contratos relacionados al derecho bancario. Pasen una excelente noche. Les deseo éxitos en todo lo que se propongan. Muchas gracias.